Su sindicato criminal era enormemente rico, disciplinado y sofisticado. Supuestamente generaba miles de millones al año, inundando países enteros con sus productos, lo que le permitió vivir una vida de opulencia y lujo. Sus ganancias eran tan colosales que, en una sola noche, llegó a perder 66 millones en un casino sin inmutarse. Algunos medios lo describieron como un jugador aún más grande que Joaquín El Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Si todo esto era cierto, ¿cómo terminó solo en un aeropuerto de los Países Bajos? Este es el relato de Tse Chi-lop, el capo del crimen que dominó el tráfico de drogas en Asia y fue capturado cuando menos lo esperaba. Tse Chi-lop nació en el año 1963 en la ciudad china de Guangzhou. Años después, se trasladó a Hong Kong, donde se integró en una de las tríadas más peligrosas, Big Circle Boys, también conocida como la Banda del Gran Círculo. Esta organización delictiva fue fundada por antiguos miembros de la Guardia Roja, un grupo paramilitar establecido durante el mandato de Mao Zedong. El nombre Big Circle Gang proviene del círculo que, supuestamente, dibujaban en los mapas para marcar su zona de influencia en China. Con el tiempo, esta organización se expandió a Canadá, estableciendo bases en varias ciudades importantes. En el año 1988, Tse Chi-lop, con 25 años, se mudó a Canadá y se asentó en Toronto, donde comenzó a introducir grandes cargamentos de heroína en los Estados Unidos. En octubre de 1997, su vida cambió drásticamente. A pesar de operar en las sombras, su negocio creció tanto que atrajo la atención de las autoridades de los Estados Unidos. Finalmente, Tse Chi-lop fue arrestado en Hong Kong por orden del gobierno estadounidense y extraditado de inmediato. Enfrentaba cargos por tráfico de drogas a gran escala, lo que parecía una sentencia de cadena perpetua asegurada. Sin embargo, de manera totalmente inesperada, recibió solo 9 años de prisión. Durante el juicio, Tse aseguró haber aprendido la lección. Declaró que su intención era abrir un restaurante, cuidar a sus padres ancianos y a su hijo enfermo, suplicando una condena más leve. Fuera cierto o no, su estrategia funcionó y logró una sentencia ridículamente baja para un caso de esta magnitud. Tras cumplir 9 años de prisión en una cárcel federal en Elton, Ohio, fue liberado en el año 2006 y regresó a Canadá, donde pasó 4 años más bajo libertad condicional con supervisión estricta. Durante este periodo, siguió las reglas y pareció alejarse del crimen. Pero un año después de completar su libertad condicional, fundó una nueva empresa en Hong Kong bajo el nombre de su esposa. Así nació China Peace Investment Group Company Limited, que supuestamente era una firma de inversión en bienes raíces y mercados financieros. No obstante, la DEA descubrió que todo era una fachada. Tse Chi-lop no solo había retomado el tráfico de drogas, sino que se había convertido en un jugador aún más grande. En el año 2011, Tse creó su propio sindicato criminal, el cual unificó a varias tríadas chinas bajo su control, incluyendo 14K, Wu Xing-wo y Sun Yi-on. Su organización fue bautizada como Sam-Gor, o simplemente La Compañía. A diferencia de otros capos violentos, Tse imponía disciplina y evitaba conflictos innecesarios. Convenció a las tríadas rivales de que colaborar era más rentable que pelearse entre sí. Gracias a esta estrategia, logró monopolizar el tráfico de drogas en el sudeste asiático. Aunque traficaban heroína y ketamina en enormes cantidades, su verdadero negocio era la metanfetamina cristalina. Para producirla, Tse Chi-lop montó superlaboratorios en el Triángulo Dorado de Myanmar, en la región de Shan State, donde operaba sin interferencias gracias a acuerdos con grupos rebeldes que lo protegían. El modelo de negocio de Tse era revolucionario.
No solo garantizaba productos de calidad en sus laboratorios, sino que reemplazaba los cargamentos confiscados sin costo adicional, atrayendo a más clientes. Sin embargo, esta misma estrategia llamó la atención de las autoridades. En el año 2011, la policía australiana desmanteló una red de narcotraficantes en su país. Aunque los dejaron en libertad para vigilarlos, descubrieron que seguían pidiendo cargamentos de reemplazo a Sam Gore. Molesto por las pérdidas, Tse citó al líder de esta red a Hong Kong. La policía, que ya lo vigilaba, logró captar a Tse Chi Lop reunido con él en persona. En ese momento, se convirtió en un objetivo prioritario. Poco a poco, las agencias internacionales comenzaron a entender la magnitud de su imperio. Tse vivía rodeado de seguridad, formada por al menos 8 luchadores de Muay Thai, y organizaba extravagantes fiestas de cumpleaños en hoteles de 5 estrellas. Pero lo que más le gustaba era apostar. Su fortuna le permitió perder 66 millones en una sola noche sin siquiera alterarse. El 15 de noviembre de 2016, un taiwanés llamado Kai Yen fue detenido en un aeropuerto de Myanmar con 80 gramos de ketamina. Su nerviosismo levantó sospechas y cuando revisaron su teléfono encontraron videos de torturas, registros de envíos de droga y la dirección de una fábrica de té en Yangon. 2 días después, la policía allanó el lugar y encontró más de 1.700 kilos de drogas. Entre las fotos del teléfono de Kai, un investigador reconoció el rostro de Tse Chi Lop. Sam Gore ya no podía operar en secreto. Las agencias antidrogas de Australia, Estados Unidos, China, Japón y Nueva Zelanda se unieron para rastrear cada paso de Tse. En el año 2018, la ONU estimó que su cártel generaba entre 8 y 18 mil millones de dólares al año, con una participación del 70% del mercado mayorista de metanfetaminas. Finalmente, el 22 de enero de 2021, Tse Chi Lop fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam cuando hacía escala rumbo a Canadá. Intentó resistirse a la extradición, pero en diciembre de 2022 fue enviado a Australia para enfrentar la justicia. A pesar de su enorme fortuna, fue capturado en un vuelo comercial sin protección ni lujos. ¿Por qué no utilizó un avión privado? ¿Creía que su perfil era lo suficientemente bajo? Esa pregunta sigue sin respuesta. Lo que está claro es que, después de haber burlado a la justicia por más de 30 años, su historia terminó en la puerta de embarque de un aeropuerto europeo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para enterarte de futuros vídeos. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo para traer vídeos nuevos cada semana.